Juan 14, estaremos en los versículos 7 al 13. ¿Quién estuvo aquí el domingo pasado para el sermón de Acción de Gracias? Levante la mano. Está bien. Entonces, por la providencia del Señor, creo que se combina muy bien con Juan 14, versículos 1 al 6. Luego ese sermón de Acción de Gracias. Y ahora donde estamos. Si no estuviste aquí, te recomiendo que vuelvas y mires y escuches ese sermón. Continúa, creo que tiene la misma idea, e incluso esta mañana al mirar esta porción de las Escrituras, que Cristo comienza a hablar a sus discípulos sobre su unidad con el Padre. Así que leamos esta porción de las Escrituras. Versículo 7. Esta es la palabra inerrante, infalible e inspirada de Dios. Si me hubieras conocido, también habrías conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, he estado tanto tiempo con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ora conmigo. Padre, al mirar en tu palabra y ver las palabras de nuestro Salvador, el Señor Jesús, nuestro deseo es entender, nuestro deseo es no responder, incluso como algunos de los discípulos, pero estamos agradecidos de que ellos hicieran estas preguntas y declaraciones. Entendemos que es para nuestro beneficio que les hables con tanta ternura, con tanta amabilidad. Y somos los beneficiarios de estas conversaciones, así que ni al mirar en tu palabra, como dije, nos enseñarías, nos ayudarías a comenzar a creer, pero no solo a creer, sino que crezcamos en la fe, que nuestra fe sea fortalecida con la verdad de quién eres, la verdad de lo que has hecho y la verdad de tu Padre, que ha orquestado este diseño más glorioso de salvación. Ese es nuestro tiempo esta mañana mientras continuamos adorando. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El título de este sermón es Mostrando al Padre. Mostrando al Padre. Hasta este punto, en nuestro texto, el Señor Jesús ha dicho tantas cosas a sus discípulos. Este discurso en el aposento alto, que comenzó en el capítulo 13, ha sido una guía tierna e informativa del Salvador para que ellos, los propios discípulos, piensen más allá de las horas que están experimentando en este momento. Sus vidas estaban a punto de cambiar drásticamente, porque esta misma noche Jesús sería arrestado. Entonces, ¿qué hace Él? ¿Qué hace el Salvador? Y comenzando en el capítulo 13, ¿cómo dirige los pensamientos de estos hombres tan preciados? Bueno, primero el Señor Jesús celebra la fiesta de la Pascua con ellos. Luego se humilla para lavarles los pies después. Habían comido. Y si recuerdas esto que
Incluso lavó los pies de Judas. Vemos esto en el capítulo 13, 14, 17. Veámoslo ahora. Versículo 14 dice esto, dice, si yo, entonces el Señor y el Maestro lavan sus pies, ustedes también deben lavar los pies de uno de ellos, porque les di un ejemplo, para que también hagan como yo les hice a ustedes. Él les enseña esta increíble lección y después de esto, él se mueve rápidamente y predice la traición de Judas mismo. Y de la misma manera lo despide de esa reunión. Y ahora está en esta conversación con sus hombres más devotos, pero los discípulos confundidos, están confundidos. ¿Y por qué? Porque él comienza a decirles cosas como me voy. Y luego, después de decirles me voy, quiero que pensemos en esto. Imaginen pasar 3 años y medio con el Señor Jesús y luego Él dice, me voy. Él les dice, miren, me voy a ir, pero quiero recordarles los mandamientos más grandes. En el versículo 34 dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, y Él los ha amado, para que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Él les está diciendo estas cosas y la verdad es que se está yendo. Y en medio de todo esto, Jesús nuevamente predice la negación de Pedro. Al final del capítulo les dice esto. Él dice, bueno, pondrás tu vida, versículo 38. En verdad te digo, un gallo no cantará hasta que me niegues 3 veces. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Cristo mismo, que está tratando de afianzarlos para que tengan su fundamento. El fundamento de sus corazones se base en confiar en Dios a través de la fe en Él, ¿verdad? Porque luego les dice en el versículo 1 del capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Y sabemos por qué dice esto, porque su corazón está turbado, están ansiosos, están en este momento de aparente confusión. Él se está yendo y pensé, en esto recientemente, pensé que se iba. ¿Y dónde se dirigirá esto? La animosidad y el odio van a ser dirigidos por los fariseos, se dirigiría hacia ellos. Y este maravilloso Salvador que ha hecho tantas cosas milagrosas y les ha enseñado tanto, se está yendo, se ha ido. Están ansiosos. Entonces Jesús retoma esta conversación. No los voy a dejar donde están, sino que les dice que lo que necesitan es más comprensión, necesitan más conocimiento. Entonces les dice, miren el versículo 2 y 3 del capítulo 14, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Entonces él dirige su pensamiento, vean más allá, mira más allá de lo que les preocupa y no piensa en el futuro, piensa en, me estoy yendo, pero ¿por qué me estoy yendo? El versículo 3 dice que si voy a preparar un lugar para ustedes, vendré otra vez y los recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Estas son palabras reconfortantes del Salvador que les está diciendo
en qué deberían estar pensando. Y vemos esto en Tomás. Cuando Tomás entra en la conversación en el versículo 5, dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y recuerden, cuando hablé de eso, le agradecí al Señor por Tomás, que realmente dijo algo. Sabes, todos lo están pensando, pero nadie dice nada. Él lo dice en voz alta. Y entonces Jesús responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La declaración más asombrosa de exclusividad significa que no hay otra forma de salvación sino a través de Él. Así que estos hombres están simplemente bombardeados, diría yo. No bombardeados, sino simplemente desbordados con tanta información que el Señor les ha dado. Está pasando de cosas que causarían agitación y angustia a cosas que les harían sentir consuelo. Y dado que vemos en el capítulo 13 que Pedro ha sido silenciado, ¿verdad? Vas a negar. Así que ahora otros hombres están hablando. En nuestro pasaje verás que Felipe habla, ves a Tomás hablar en los versículos 1 al 5 y 6. Y ahora vamos a ver a Felipe conversando y van a seguir haciendo preguntas al Salvador. Y yo diría esto, cuando lees tu Biblia, no sé si alguna vez haces esto, yo lo hago mucho, haces preguntas al texto, yo lo hago todo el tiempo. Si lo miro y lo leo y pienso, bueno, obviamente eso es lo que significa, me detengo y hago preguntas y pienso para mí mismo como, ¿cómo puedo ser como Tomás? ¿Cómo puedo ser como Felipe y no asumir que entiendo lo que estoy leyendo? Porque queremos aprender de estas cosas, ¿verdad? Así que en parte vemos que los discípulos tenían un entendimiento limitado, ¿no es así? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes un entendimiento limitado? Así que no los juzgamos en consecuencia, pero yo diría esto, creo que los discípulos podrían juzgarnos más de lo que nosotros los juzgaríamos al leer este pasaje, porque tienes una Biblia completa en tu regazo, ¿no es así? No tienes un entendimiento parcial en el sentido de lo que está disponible para ti. Así que el conocimiento es la necesidad vital para entender lo que Jesús está diciendo. Sí, podríamos preguntar cómo podemos entender estas cosas, cómo pudieron no haber entendido estas cosas. Si han estado con el Salvador durante 3 años y medio, ¿cómo es esto posible? Tiendo a entenderlo de esta manera en dos formas. Uno, no todo. Lo que escuchas se retiene, ¿de acuerdo? Incluso al alejarte de este sermón vas a aprender algo, pero no vas a llevarte todo lo que dije, ¿de acuerdo? Por eso animo a muchos de ustedes a tomar notas. Así que estos hombres, de la misma manera, no van a retener todo lo que él está diciendo. Y además, ellos tienen este problema separado, que es que tienen una noción preconcebida de quién es el Salvador, quién es el Mesías, cómo se suponía que debía verse y qué se suponía que debía hacer. Y en ese momento sus ideas no encajaban con el Jesús real que estaba frente a ellos. Y en segundo lugar, es que estos hombres carecían de la presencia del Espíritu Santo. Vemos esto más adelante y que Jesús, incluso la próxima semana, estará hablando sobre el Espíritu Santo, porque se relaciona directamente con eso, que su falta de comprensión es que no tenían esta presencia. Vemos esto más adelante, en el día de Pentecostés, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, en el versículo 4. Dice que el Espíritu Santo fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar y a tener valentía. Antes de eso, esos no eran los discípulos.
Creo que aquellos de nosotros aquí que somos mayores entenderíamos esto, entenderíamos esta idea de comprender el conocimiento. Sabes, cuando eras adolescente pensabas que lo sabías todo, ¿verdad? Pensabas que podías enseñarles algo a tus padres y es la misma idea. Aquí es como no sabes lo que no sabes. Así que Jesús les está diciendo cosas que deberían saber y luego preguntas que probablemente ni siquiera deberían estar haciendo. Pero de nuevo, gracias a Dios que las hicieron. A medida que pasan los años, a medida que envejecemos, creo que hay una gran verdad que entiendes. Si te sientas aquí y eres una persona mayor, entiendes esto. No sé mucho en absoluto. No sé casi nada. Y cada día que aprendo y miro en las Escrituras, me dice más de lo que no sé. Así que estos hombres, estos discípulos, necesitaban un nuevo pensamiento espiritual. Por eso, porque el Dios del universo está sentado frente a ellos, hablándoles de manera sencilla. Por un propósito asombroso, diría yo, que es que conozcan a Dios. ¿Y cómo se hace esto? Yo diría que en pares nuevamente los apóstoles oraron en Lucas 17, versículo 15, dijeron esto: aumenta mi fe. No es meramente conocimiento. Tu fe está en correspondencia directa con tu comprensión de la palabra de Dios. Pero no puedes tener conocimiento no puedes tener fe sin conocimiento. No puedes tener este entendimiento y decir, bueno, estoy fundamentado en la palabra de Dios, pero mi fe no está creciendo. No, tu fe está directamente conectada a tu conocimiento de la palabra de Dios. Incluso aquí, las palabras del mismo Cristo. Ves Romanos 10, 17, dice esto: así que la fe viene del oír, y mira lo que dice, y el oír por la palabra de Cristo. Así que tenemos la oportunidad de mirar las palabras de Jesús, porque no queremos tener una falta de comprensión como la tuvieron los discípulos. Entonces, ¿qué quiere Jesús? Que los discípulos sepan. ¿Y qué quiere que sepas tú por extensión? ¿Qué quiere que sepas? Y específicamente en nuestro pasaje, ¿qué les está diciendo? Él dice esto: quiero que sepan la eterna unidad que tengo con mi Padre. Quiero que sepan la unidad que tengo con mi Padre. Así que tengo 4 puntos esta mañana. Número 1, Jesús es uno en esencia y propósito con el Padre. Número 2, Él es uno en existencia eterna con el Padre. Número 3, Él es uno en perfecta armonía con el Padre. Y número 4, Él es uno en autoridad con el Padre. Echa un vistazo al versículo 7, Juan. En esencia y propósito con el Padre. Él dice esto: si me hubieras conocido, también habrías conocido a mi Padre. Desde ahora lo conoces y lo has visto. Él abre este entendimiento al nivel en que su falta de conocimiento está directamente conectada con su forma de pensar. Y lo que les falta en ese mismo tipo de pensamiento, lo que no entienden, les causará un continuo tumulto. Todavía lo vemos, ¿sabes? Lo vemos en el versículo 6. La transición del versículo 6 al 7 es dramática, ¿verdad? Él dice, esta exclusividad del Salvador, y luego pasa directamente él dice, ¿cómo? Tienes que saber algo. Se trata de lo que no entiendes, que te va a causar más tumulto, más angustia en tu fe y en tu caminar. Así que Jesús está tratando de eliminar todas estas barreras para que no tengas eso. Así que ve al capítulo 10
del Evangelio de Juan. Y esto es lo que nos dice. Bien, bueno, ¿qué es lo que necesitas saber? Necesitas saber que yo soy uno en esencia y en propósito con el Padre. No puedes dividir estas cosas en el capítulo 10. Mira el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué hace Él por ellas? Les doy vida eterna, dice, y nunca perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Así que aquí vamos. Esta es la mano de Jesús, ¿verdad? Te sostendré, te salvaré y te sostendré. Versículo 29. Y entra el Padre, ¿verdad? Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Escucha, la idea detrás de esto es simple, pero a la vez profunda. Tienes las manos de Jesús y tienes las manos del Padre, y no hay un lugar. Donde comienza y termina, lo dice de manera directa. En el versículo 30, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Jesús está revelando divinamente que esta misma verdad, que la salvación, aquí la salvación está en la mano de Jesús y en la mano del Padre. Y ambos en esencia son uno. Bueno, piensa en esto, porque no quiero confundirte con el entendimiento trinitario, porque la Trinidad lo vemos claramente en la Escritura, pero podemos entenderlo completamente. La respuesta es no. Pero ¿qué vemos aquí? Son dos en personalidad, pero uno en esencia. Iguales en poder para salvar y mantener, salvados, iguales en gloria, pero distintos dentro de la misma Trinidad. Mira de nuevo, el capítulo 14, y mira los versículos 9 y 10. Jesús les dijo, he estado tanto tiempo con ustedes y aún no me has conocido, Felipe. Y luego Felipe responde con la pregunta, vemos esto justo. En el versículo 8 Jesús le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Él suena como, Felipe, me conoces. Y si me has visto, dice en el versículo 9, has visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿Cómo? Esto es una suave reprensión del Salvador. Así que he estado contigo tanto tiempo. ¿Cómo podrías exigir, muéstranos al Padre? Y déjame decirte, Él está hablando por los 12 aquí. No es como si estuviera diciendo algo que el resto, no quiera saber. Ellos sí quieren saber. Él habla por los 12. Y luego en el versículo 10, nota esto. Observa lo que señala dentro de él, lo que está diciendo en la prueba de quién es Él. En el versículo 10 dice, no creas eso. Si no lo haces, no crees que el Padre y yo soy el Padre, dice, y el Padre está en mí. Y esto es lo que dice en la segunda mitad, dice él, las palabras que te digo, no las hablo por mi propia iniciativa. Así que su primera argumentación de esta esencia en unidad con el Padre son las obras que hace, como piensa, Felipe, has estado conmigo desde que te encontré bajo ese árbol y te dije que te vi, Felipe. Desde ese día has visto lo que he hecho. Él le dice, ¿no crees? Mira hacia atrás a las obras que he hecho en tu presencia. Entiende que este conocimiento tiene que dirigirte a la creencia, a la fe. Pero su conocimiento es incompleto. Y les está preguntando, ¿realmente no tienes suficiente, Felipe? ¿No tienes suficiente? Y le dice, escúchalo, que una comprensión más completa, quiero que solo escuches esto, escuchar que una comprensión más completa de la personalidad de Cristo, y vea Colosenses, capítulo 1. Sé que conoces este pasaje. En el versículo 15, déjame comenzar en el versículo 13. Mira lo que dice.
porque Él nos rescató del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esto habla del Padre, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Versículo 15. Él es la imagen, este es Cristo del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo, en los cielos, como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o gobernantes o autoridades, todas las cosas han sido creadas por medio de Él. Ese es el pensamiento que Cristo le está diciendo a Felipe y a los discípulos. Escuchen, me han visto mi poder creativo, han visto cómo he sanado a los enfermos, cómo he hecho crecer miembros que no estaban en las personas, el paralítico saltar. Así que han visto esto. Y me encanta lo que dice Hebreos 1:3. Dice esto: Él es el resplandor. Este es Jesús de su gloria, de la gloria de Dios, y la representación exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es el Salvador. Esa es la esencia de quién es Él. Y dijo, mira, ¿entiendes esto, Felipe? Y si no lo entiendes, lo entenderás. En segundo lugar, Él es uno en existencia eterna con el Padre. Él dice esto en el versículo 10. Dice, yo estoy en el Padre. Nadie más podría afirmar esto. Escucha, nadie más podría afirmar esto si alguien dijera esto. Sería considerado un hereje, pero no el Señor Jesús, porque Él es verdaderamente uno con el Padre. Y el Señor Jesús no solo tenía una relación especial, Él no solo tenía una relación especial con el Padre. Eso es lo que las religiones falsas intentan propagar, que Jesús era solo un simple hombre con solo una relación especial con Dios el Padre. No, Jesús compartía una existencia eterna en la divinidad, en la Trinidad. ¿Cómo sabemos esto? Desde el principio, en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Él dice esto en el versículo 1 y 2. ¿Ustedes ya saben esto? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Déjenme leer eso de nuevo, para que sigan, escuchen. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y luego el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne. Miren, si no tuviéramos una revelación completa y la obra del Espíritu que mora en nosotros como creyentes, no tendrías la capacidad de entender estos versículos, no la tendrías, simplemente sería imposible, porque escuchen lo que acaba de decir. Primero, él dice, en el principio, ¿quién estaba en el principio? Solo Dios estaba allí. Tú estabas allí, yo no estaba allí. Y luego sigue lo que él dice. Dice, este principio, en el principio era el Verbo, dice, y este Verbo estaba con Dios. Y luego dice que el Verbo era Dios. Espera un momento. Estamos hablando de una entidad, dos entidades. Primero dijo que estaba con Dios y luego dice que era Dios. Y luego dice en el versículo 14, el Verbo se hizo carne. No tendrías la capacidad de entender eso sin el Espíritu de Dios. Pero él dice, este es el Señor Jesús. Y por eso los enemigos de Jesús, escucha, por eso los enemigos de Jesús lo entendieron bien. Donde algunos de los seguidores de Jesús lo entendieron mal, ellos lo entendieron bien. En el capítulo 5, versículo 18. Dijeron al final de ese versículo, dice que él se estaba haciendo igual a Dios. Ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Y por eso, de nuevo, miras hacia adelante
De nuevo dice las palabras de Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 58, Él dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. Él toma el nombre de Dios para sí mismo. Jesús existió antes de todas las cosas. Escucha, no adoramos a un hombre que se convirtió en Dios. ¿Entiendes eso? Déjame repetirlo de nuevo. No adoramos a un hombre que se convirtió en Dios. Adoramos a un Dios que se convirtió en hombre. ¿Y por qué? Para salvar a aquellos que estarían dispuestos a creer. No solo lo dijo, lo demostró una y otra vez. Este es el Hijo de Dios, eternamente existente. Y pronto celebraremos la Navidad, ¿verdad? Tenemos que entender esto, la existencia eterna del Hijo. Él es el Alfa y Omega. ¿Entiendes eso? El Apocalipsis nos dice que eso es lo que Él es. En tercer lugar, Él es uno en perfecta armonía. Regresa a Juan 14, en el versículo 10. Él dice esto, al final del versículo 10 dice que el Padre que permanece en mí hace sus obras. El Padre permanece en mí. Y luego dice, y no hablo por mi propia cuenta. Esta es perfecta armonía, perfecta obediencia, perfecta unidad. Pero nunca volveremos a ver esto. Esto solo ocurre en la Trinidad misma. ¿Pero por qué es esto tan grandioso? ¿Por qué es esto tan grandioso? Porque la armonía, ¿por qué Él tiene unidad con el Padre? ¿Por qué Él tiene perfecta obediencia? ¿Por qué es eso grandioso? Bueno, por algunas razones te diré esto. Un Salvador que no está unido al Padre no podría salvar a nadie. Un Salvador que no está unido al Padre no podría salvar a nadie. Si en algún momento Jesús hubiera tenido algún tipo de pensamiento que dijera, yo ahora quiero hacer lo mío, papá. Si Él hubiera hecho eso, todos estaríamos condenados al infierno. Si Jesús incluso hubiera tenido si Él pudiera separarse en rebelión contra el Padre, lo cual no podía, porque no lo haría, no estaba en su naturaleza hacerlo. Escuchen, si fuera posible, estaríamos en la misma condición en la que estábamos en Génesis 3. Cuando Adán cayó y lanzó a toda la humanidad al pecado, el segundo Adán no sería mejor que el primer Adán, no lo sería. Pero gracias al Señor que eso no es verdad. Eso no es verdad. Miren Juan capítulo 5. Miren la segunda mitad del versículo 19. Dice, en verdad les digo, versículo 19, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Me encantan estas afirmaciones, esas afirmaciones de nada, esas afirmaciones de todo. A menos que sea algo que vea al Padre hacer, porque todo lo que el Padre hace, estas cosas también las hace el Hijo de igual manera. Armonía perfecta. Perfección perfecta en obediencia. Capítulo 8. Miren Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo 28. Entonces Jesús dijo, cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy Él. Y no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo las cosas como el Padre me enseñó. Obediencia perfecta. Miren, vayan hasta el capítulo 17. En la oración sacerdotal del Señor Jesús, lo vemos en el versículo 21. Miren lo que dice en el versículo 21. Que todos sean uno. Así como tú, dice Padre, estás en mí
y yo en ti, y ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es el propósito? Propósito de la unidad. ¿Cuál es el propósito de la unidad del Padre y el Hijo? Es salvar. ¿Cuál es el propósito de la unidad en la iglesia? Es proclamar esa obra salvadora. Así que vemos esta perfecta armonía. Jesús en ningún momento se desconectó de la voluntad del Padre, ni por un instante. Su propósito era la gloria de la Trinidad y la redención, que vino de poner su confianza en su propio Padre, que el Padre, que Jesús, a través de el propósito del Padre, mostraría la gracia y misericordia de Dios. Eso es lo que hizo. El cuarto es uno en autoridad con el Padre. Uno en autoridad con el Padre. Vayamos a Juan, capítulo 3. Estoy intencionalmente manteniéndonos en el Evangelio para mostrar qué es lo que los discípulos mismos ya han visto y lo que ya han oído del Hijo. Y él dice esto. En el versículo 33, el que ha recibido su testimonio ha puesto su sello en esto. Escucha esto, que Dios es verdadero. Eso es algo importante. Pero escucha, el versículo 34, y volveremos a eso, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque Él da el Espíritu sin medida. Así que Jesús establece el tono de lo que está a punto de decir en los versículos. En el versículo 33 establece el tono haciendo la declaración de que Dios es verdadero. ¿Entiendes el versículo? Que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Y en realidad es cierto. Todo hombre es un mentiroso, pero Dios no lo es. Así que él establece este argumento para el pasaje, para el versículo 34, y dice las palabras de Dios en el versículo 34, que Jesús habló con esta autoridad, con las palabras de Dios, no con sus propias palabras. Está diciendo, de hecho eran ambas sus palabras, si están en unísono, si son en esencia completamente uno. Las palabras del Padre son las palabras del Hijo, y las palabras del Hijo son las palabras del Padre. Y vamos a entender eso más adelante, en los últimos versículos, en nuestro pasaje del capítulo 14, por qué eso es importante, porque es importante que estas palabras que pertenecen entre sí estén en unísono. Así que él dice esto, habla con esta autoridad, porque las palabras que está hablando son las palabras de Dios. Y luego en el versículo 35 él dice, el Padre ama al Hijo. Mira el versículo 35, el Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas en su mano. Dice algunas cosas, dice 10 cosas, dice 99 cosas. No, todas las cosas. Recuerda, mira las palabras que se están diciendo, el Padre ama al Hijo. Ahora, pon eso a la luz de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Hijo que acaba de decir en el versículo 35, que este es el Hijo que ama. Así que cuando Él, el Padre, dice, ha dado todas las cosas, y no, algunas cosas como dije, sino todas las cosas, en la mano del Hijo, lo que significa que el Padre tiene la mano, la autoridad para dar al Hijo. ¿Por qué razón? Para que el Hijo haga. Y lo que agrada al Padre, y luego de la misma manera que al darle esa autoridad, el Hijo haría de la misma manera que lo hace el Padre. No lo hace de una manera diferente. Mira el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece al Hijo escucha las palabras allí. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué usa la palabra no? Obedece al Hijo. Recuerda, estamos hablando de autoridad. Él está diciendo, he dado toda la autoridad al Hijo. Así que la autoridad que el Hijo tiene para salvar en su obra salvadora y decides rechazarla,
estás rechazando la autoridad que Cristo ha recibido del Padre. Escucha las oraciones iniciales, Juan 17, de nuevo. Escucha las oraciones iniciales en Juan 17, en los versículos 1-3. Esto nos dará un poco más de comprensión. Dice, Jesús habló estas cosas, versículo 1, y levantó sus ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo sea glorificado en ti. Recuerda ese propósito de nuevo, ¿verdad? Versículo 2, así como le diste autoridad sobre toda carne, para que a todos los que le has dado, Él pueda dar vida eterna. La autoridad de la salvación es dada a Cristo. Versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Aquí vamos de nuevo. Es este ir y venir, el único Dios verdadero y Jesucristo a quien hemos enviado. Mismo propósito, misma autoridad. Esta autoridad es integral. Escucha, es integral y no tiene fin. ¿Recuerdas Mateo 28, verdad? Recuerda las últimas palabras que voy a sacar del Evangelio de Juan, solo por un momento. En Mateo 28, recuerda, la gran comisión, ¿verdad? Escucha las palabras que dice en el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, ahí está esa palabra de nuevo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Autoridad. Así que dice esto, ya que eso es cierto, y ustedes son aquellos que han sido bautizados en la fe, ¿verdad? Y han llegado a conocer a Cristo y Él los ha salvado, dice, versículo de nuevo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bueno, eso no es una sugerencia. Eso es un mandato autoritativo, porque toda autoridad ha sido dada a Cristo. ¿Y acaso no tiene autoridad sobre su iglesia? El mandato es claro, debes tener valor, escucha, debes tener valor de que no vamos con alguna supuesta autoridad propia. Entiendes que no vas y proclamas el Evangelio porque tienes algún tipo de superioridad moral, intelecto moral, razonamiento lógico. ¿Por qué? Nadie se ha salvado jamás por lógica y razón. ¿Entiendes eso? Todos se salvan de la misma manera exacta. Es por fe. Así que no tienes que ir con alguna supuesta autoridad basada en tu propio entendimiento, pero vas, según el versículo 18, en la autoridad del Padre a través del Hijo. Y el Hijo tiene esta autoridad y se comparte con el Padre. Ve a Efesios capítulo 1. Mira, versículo 20. Dice esto. Voy a entrar en medio de esta conversación. Dice, Él que obró en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. ¿Quién hizo eso? Eso lo hizo el Padre. Después de que el Hijo cumplió lo que se suponía que debía hacer. Versículo 21. Muy por encima, ya que Él está en sus lugares celestiales, va muy por encima de todo principado y autoridad y poder y dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese es el Señor Jesús, ¿verdad? No, alguna autoridad, toda autoridad. Y tiene el nombre sobre todo nombre, ¿no es así?
Así que tenemos esto en la vanguardia de nuestro pensamiento. Regresa al Evangelio de Juan, capítulo 14. Dice, teniendo esto en la vanguardia de nuestras mentes y conociendo la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, podemos entender lo que Jesús quiso decir con los últimos versículos de nuestro pasaje. Y solo quiero repasar rápidamente estos últimos versículos y dar algunos comentarios en esa perspectiva de toda esta unidad con el Padre. Y dice allí en el versículo 12, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y obras mayores, que éstas hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa eso? ¿Sabes? Hay tantas enseñanzas heréticas sobre esto, ¿verdad? Que los hombres salen de esta manera arrogante y orgullosa, diciendo, ¿ves? Jesús dijo, voy a hacer obras mayores que las que él hizo. No te vi muriendo en la cruz. No, no lo eres. Eso no es lo que él quiere decir. Las obras mayores de las que él habla son mayores en extensión. No estamos construyendo un nuevo fundamento, ¿verdad? El fundamento es Cristo. ¿Quién es la piedra angular? Es Cristo. Pero él está hablando del alcance del ministerio. Y eso es cierto. Incluso hoy en día, el mensaje que publicamos hoy puede llegar a cientos, miles, incluso cientos de miles de personas. Y Jesús, él literalmente aisló su ministerio de manera dentro de Galilea la mayor parte del tiempo, y Judea, y era solo esta pequeña región. Pero piensa en el impacto de Cristo. Y no impactamos. Nuestro ministerio no impacta por nosotros. Tiene un impacto por Cristo y su poder para salvar. Así que vemos esto, entendemos esto. Quiero mostrarte algo. Ve a Hechos, capítulo 8. Esto es útil para que nosotros lo pensemos detenidamente, porque recuerda quién hizo el comentario, ¿verdad? Están haciendo estas preguntas, es Felipe, ¿verdad? Y sabemos mucho sobre Felipe más adelante. Lo cual es algo hermoso, porque puedo decirte, uno de los mejores ejemplos, él está diciendo esto a todos ellos, pero diciéndoselo a Felipe. Y Felipe tuvo un mayor impacto. Hay cosas más grandes que harás. Felipe realmente hizo eso. Así que en Hechos capítulo 8, mira el versículo 5. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y comenzó a proclamar a Cristo a ellos. Versículo 6, las multitudes unánimes prestaban atención a lo que decía Felipe. Esto lo oyeron y vieron las señales que él estaba realizando. Así que está proclamando el evangelio con poder. Así que salta al versículo 12. Pero cuando creyeron, Felipe predicando las buenas nuevas sobre el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, estaban siendo bautizados tanto hombres como mujeres. Versículo 13, incluso Simón mismo creyó y después de ser bautizado continuó con Felipe. Así que ahora gana a este misionero con él. Y al observar las señales y grandes milagros que ocurrían, estaba constantemente asombrado. Mira el mismo capítulo, mira el versículo 26. Las hazañas de Felipe no terminan. Él dice esto en el versículo 26. Pero un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Saben por qué lo puso en ese camino? Lo saben porque han leído esto. Sé que lo han hecho. Así que Dios le dice, esto, Simón, ves esta interacción en el versículo 27. Entonces se levantó y fue, y había un eunuco etíope, un funcionario de la corte de Candace. Así que este era un hombre poderoso de Etiopía. Él le predica el evangelio. ¿Conocen la historia? En los versículos 34 y 35, el eunuco respondió y dice, por favor dime, ¿de quién dice esto el profeta? Porque estás leyendo del rollo de Isaías. ¿De quién? ¿De sí mismo o de alguien más?
Entonces Felipe abre su boca. Eso es bueno. ¿Alguna vez quieres evangelizar a alguien? Habla. Así que el primer paso, abre tu boca, luego haz ruidos. Él dice, abrió su boca y comenzó desde las Escrituras. Le predicó a Jesús. Eso es, wow. ¿Quieres ver el impacto? ¿Y de qué estaban hablando Jesús? Sucede inmediatamente y sucede en la vida de Felipe al hacer la pregunta. Vuelve al Evangelio de Juan 14. Y más tarde, me gusta esta historia, más tarde en Hechos 20, en Hechos 21, Felipe gana el apodo de el evangelista, como lo llaman. Era increíble, ¿verdad? Pero mira, el versículo 13 al 15. Y solo para cerrar, quiero llevarte rápidamente a través de esto porque me he pasado del tiempo. Pero mira, el versículo 13. Todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Que todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. ¿Significa eso que podrías salir de aquí y decir, ¿sabes qué? Dios, realmente necesito un Ferrari? Eso es lo que necesito. ¿Sabes? No puedes simplemente hacer que eso suceda porque dijiste lo que sea. Yo pido. Bueno, el problema es este. Este es tu problema. Si ese es tu pensamiento. Dice al final del versículo 13, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que pides es porque quieres la gloria de Dios. Quieres la gloria de Cristo, no la tuya. De hecho, en el último versículo, en nuestro pasaje, versículo 15, si me amas, esa es la clave. Esa es la clave para tu vida de oración y lo que estás pidiendo. Hay una cita de San Agustín y se parafrasea libremente de esta manera. Él dice, ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Entienden la clave ahí? Si amas a Dios, vas a hacer lo que quieras. Si amas a Dios, vas a hacer lo que Dios quiere. Si amas a Dios, vas a orar lo que Dios quiere que ores. No vas a orar cosas como, hombre, mi vecino es tan molesto. ¿Puedes hacer que se muden? Vas a orar cosas como, Señor, dame palabras para ir a ellos y predicarles el Evangelio, para que puedan ser salvados y transformados. Así que eso es lo que Él está diciendo. De esto es de lo que está hablando. Si pides algo en mi nombre, cualquier cosa que esté dentro de su voluntad, Él dice, cualquier cosa que esté dentro de su voluntad, Él dice, lo haré porque me complace hacer precisamente eso. Pero te hace la pregunta, si te lo perdiste en el verso 15, si me amas, lo voy a poner de esta manera. ¿Amas a Jesús? No me importa, si lo respetas. ¿Entiendes? No me importa si lo admiras. No me importa si piensas que fue un maestro increíble, porque mucha gente pensaba eso. Lo amas. Esa es la diferencia entre alguien que ha llegado a conocer a Cristo de una manera salvadora, de una forma íntima, y decir, mi vida no es mía. Este Salvador ha venido a morir para sacrificarse por pecadores como tú y yo. Y Él dice, me amas. Porque si llegas a amarlo, Él dice, entonces guardas mis mandamientos. ¿Qué significa eso? ¿Quién ha sido capacitado para guardar los mandamientos de Dios? Solo aquellos que han llegado a rendir su vida a Cristo. En amor, Él predestinó. Dijo, ¿verdad? Así que Jesús les dice a estos discípulos, Él los guía tiernamente en esta verdad. Y te está diciendo lo mismo esta mañana. Mirar, Él tiene esta unidad con el Padre y suplica a los pecadores para poner su fe, por pequeña o mucha que tengas, no importa. Pon
esa fe en lugar de en ti mismo. Y ven a amar al Salvador para que Él perdone y redima tu alma. Ora conmigo. Padre, te agradecemos por tu palabra. Oramos para que al haber mirado a la persona de tu Hijo seamos transformados, no solo en el tiempo, sino por la eternidad. Y para aquellos que no te han llegado a conocer, oro para que derribes las barreras del orgullo y la arrogancia y que piensen que podrían salvarse a sí mismos, o que aflojes el agarre que solo tú puedes aflojar del pecado, que se aparten de ese pecado y que lo rechacen y reciban el regalo, lo que has dado, Señor, que es tu único Hijo. Señor, oramos en el nombre de Cristo